el título decía, estoy planeando fabricar un UPS, bien sea para cualquier cosa, pero hay unas necesidades que no puedo cumplir debido a que no tengo el recurso ahora mismo. De repente va a haber una segunda parte. El planeamiento es el siguiente: yo quiero tener un relay que en su común le dé el positivo al circuito que quiero mantener alimentado. ¿Qué pasa? El negativo siempre va a estar conectado en el negativo de ambas fuentes. Si está en su estado normal, el relay toma la alimentación de la fuente principal y me alimenta mi circuito. Obviamente quiero tener una cierta capacitancia acá para que en la transición no se me apague el circuito, pero va a ser indudable que de repente se resete. Entonces, si yo tengo mi fuente, mi relay en forma de que normalmente cerrado está dándole el positivo a mi circuito, cuando yo dejo de ver voltaje acá, yo inmediatamente conmuto el relay, que por cierto va a estar alimentado desde la batería que va a tener su circuito de carga, que no lo tengo ahora. Entonces conmuta y va a alimentar mi circuito, ¿no? Entonces, ¿cómo es la lógica? Común hacia el positivo, normalmente cerrado hacia la fuente. Si la fuente cae, entra la batería. El relay está alimentado por la batería. ¿Cómo es el circuito master? Bueno, yo tengo mi microcontrolador UPS conectado a la batería. Tengo LEDs de estado. Rojo vendría siendo que no tengo voltaje en el circuito. Este que sería amarillo, pero no tengo amarillo. Un circuito un LED que te dice que estás usando la fuente del UPS, y este es un LED que estás usando la fuente principal. Tengo 3 medidores de voltaje con un medidor de tensión hecho con un circuito divisor de tensión. Tomo la referencia, este se va al Arduino, va a la entrada analógica y vendrían siendo, este es el voltaje a medir, este sería el voltaje de la resistencia de 100K y este sería 10K, que por cálculos me daría que el voltaje que estoy midiendo aquí es 10 veces menos que este voltaje. Entonces vamos a ver ahora el circuito. Ok, compañeros, aquí tenemos el circuito. Disculpen lo menesteroso que está, pero en este mundillo a veces para que te salga una buena idea tienes que hacerlo en este formato. De todas maneras van a tener los planos limpios en la descripción. Fíjense, ahora el circuito está funcionando. Yo tengo una fuente de este tipo, ¿sí? Le estoy tomando 12 voltios y está alimentando mi circuito a través del relé. Fíjense que el circuito UPS no está encendido, pero si yo lo enciendo, el primero va a hacer una prueba de luces y después se va a poner indicando cuál es el que está de maestro. Entonces yo tengo aquí alimentado mi circuito y estoy contando un tiempo. Si en algún punto esta fuente se apaga, el circuito, si esta fuente se apaga, el circuito hace la transición y me deja encendida como les dije, tengo esto así, pero no alcanzo la capacitancia ideal como para decir que en la transición no se me va a apagar este circuito. Entonces yo tengo aquí mi circuito funcionando en este momento con el circuito UPS. Ahora si vuelve a entrar el principal, él hace la transición. Fíjense que como si tengo cierta capacitancia en este circuito, porque aquí sí tengo bastantes capacitores, más lo que trae, no se cayó el tiempo, no se cayó la transición, no se cayó nada. Entonces lo que me falta es ajustar en la transición entre la fuente y este circuito que tenga una capacitancia buena, porque como les dije, esta fuente que está acá, que el plano lo están viendo ahora en pantalla, es una fuente improvisada con baterías de esta Ultrafire.
Fíjense que las luces cambian. Ahorita está en el principal, está en verde. Cuando yo corto y hace la transición, pasa a estar en el amarillo. Hice ese cambio así porque no le di, digámoslo así, no lo corté, titubeé, no lo corté con seguridad. Ahí lo corté con seguridad. Entonces, este es el relay. Ahorita les voy a explicar el circuito en pantalla. Y pues, esta es la práctica de un UPS. Mi experiencia es primera vez que lo hago. Me gusta compartirlo con ustedes. Espero que a ustedes en algún punto les sirva de algo. Volvemos a probar. Ahí va. Corto. ¿Sí? Saco la fuente principal. Entra la auxiliar. Empieza a contar. A ver si lo vemos ahí de una manera u otra. ¿Sí? Y cuando paso, fíjense que cuando paso a la normal, desde el circuito que sí tiene capacitancia, no para el tiempo. ¿Ves? Porque tiene una capacitancia buena. O sea, acuérdense que el capacitor se opone a cambios bruscos de voltaje. Entonces, esta es la parte circuital física del equipo. Y para finalizar, bueno, miren cuánto lleva ya el tiempo. El circuito activo. Una cosa que me faltó acotar era que también estoy midiendo el voltaje en la carga en el circuito. O sea, si lo saco acá, me enciende el LED rojo. A pesar de tener voltaje en otro lado, si lo estoy sacando acá, me dice no estoy midiendo voltaje. Recuerden que esto es un punto de medición, no es un punto de alimentación. El punto de alimentación lo viene dando el relay. Si yo saco acá, apago todo. ¿Sí? Ok, vamos a ver un poco el circuito. En el circuito tengo el Arduino con los tres divisores de tensión. En uno mide el voltaje principal, el otro voltaje de la batería y el voltaje que está siendo recibido por el circuito. Mientras cada uno esté ok, por ejemplo, si el principal está bien, el LED verde se va a encender. Si el circuito no tiene voltaje, se enciende el rojo. Y si está bien el voltaje de la batería, se enciende el amarillo. ¿Qué tengo acá? En esta parte podríamos ver mi regulador de voltaje, que vendría siendo este que está aquí, con su banco de baterías. ¿Qué pasa? Yo directamente de la batería alimento el Arduino aprovechando que él tiene un regulador interno, que vamos a ver el nombre en la pantalla. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, si el voltaje de la principal no está bien, como el relay se activa con una señal activo baja, entonces significa que cuando esté bien va a estar activo alta, no se va a encender el relay. Entonces cuando caiga esta señal directamente cae el relay. Entonces ¿qué hace? Fíjense que en el normalmente cerrado está el circuito de la fuente principal, que vendría siendo este, y le da alimentación a nuestro circuito. Cuando cae, el circuito pasa de acá a acá de transición porque el relé enciende y toma el voltaje de la batería y alimenta nuestro circuito. Acá sería imperativo colocar unos capacitores. Así, de esta manera. Fíjense que el negativo de todo el circuito, de todos los circuitos, de toda la parte de control del UPS está siendo compartido. Entonces eso hace, vamos a acercarnos aquí, eso hace, fíjense que está el negativo el negativo de la batería, el relé, etc. Eso hace que simplemente conmute la parte positiva y fíjense el efecto que tienen los relays. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta fuente encendida, independientemente que yo la apague, todavía me queda un tiempito encendida. Y eso me va a permitir que en la transición no haya tanta caída de tensión. Si yo tuviera un poco más de tensión, a ver, vamos a ver. Ok, si yo tuviera un poco más de tensión y apago mi banco, dura cierto tiempo, ¿ven? Que es lo que estoy buscando con el circuito. El programa del Arduino es muy sencillo, simplemente tomo un voltaje, realmente son 3. El raw vendría siendo las cuentas en el dato que se toma directamente del punto, y el float, este que está acá, el 1, el 2 y el 3, sería el cálculo ya escalándolo de 0 a 5 voltios.
Este circuito pues está hecho para soportar aproximadamente 40 voltios. Por eso es que pueden hacerlos conmutar. Yo les recomiendo que lo usen para 12. Bueno, y aquí está pues la rutina, es muy sencilla. Declaro todos los pines en alto, dura 2 segundos encendido, después los apago todos. Esto es para probar los LEDs. Después mido el voltaje. En esta parte mido los 3 voltajes y aquí está aquí estamos los máximos y los mínimos que yo podría tolerar en cada uno. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pregunta el voltaje 3, que vendría siendo en este caso el voltaje de la principal. ¿Es mayor que el mínimo? Sí, entonces enciende. Si es menor, apaga. Entonces muestra que enciende el verde, y si no, apaga el verde y enciende el contrario, que vendría siendo el LED amarillo. Y acá te dice el voltaje del circuito. Si el voltaje del circuito es menor que el mínimo, que es el voltaje 1, entonces se apagaría, se prendería el LED amarillo. Entonces, de todas maneras, este es un proyecto en desarrollo. Les dejo el link del programa y lo demás y la explicación. Si les sirve de algo, muchas gracias, compañeros. Hasta luego.